noches. Gracias, muy buenas noches para ti, Sandy, y definitivamente muy buena noche para usted allá en casa. Sí, así es, este es su programa de análisis a la medida. Y sabe una cosa, el primer tema, Sandy, dice el presidente de la República que la segunda ola del COVID-19 ya está en Guatemala. ¿Te parece si lo analizamos? Veamos, porque hay varios departamentos que encabezan el listado de casos y se lo mostramos a continuación. El mandatario Alejandro Yamatei confirmó que ya se tiene un aumento de casos de coronavirus que se han registrado en el país en las últimas semanas. 4 departamentos reportan un incremento de pacientes diagnosticados con el virus. También indicó que se están realizando más de 5,000 pruebas diarias para detectar el virus en la población. La crisis, sin duda alguna, la estamos viviendo todavía. El día de hoy mirábamos cómo el reporte nos indica que ayer hubo 749 nuevos casos y hemos visto cómo la curva de casos ha ido aumentando. Llegamos a 5,146 pruebas el día de ayer y esperaríamos sobrepasar las 6,000 en las próximas semanas. Pero hemos visto cómo en 4 departamentos principia a notarse ya el incremento de casos. Yo le quiero decir, quiero aprovechar este momento para mandar un mensaje a los ciudadanos. La apertura del comercio, la industria, la vuelta a la nueva normalidad conlleva que tengamos responsabilidad. Hago y apelo un nuevo llamado a la responsabilidad ciudadana, especialmente los contagios que hemos visto en los jóvenes. Hoy nuestros hospitales amanecieron con un 28% y algo de índice de ocupación. Tenemos suficientes camas, pero no se trata de eso. Se trata de frenar la pandemia, porque la recuperación económica en mucho va ligado a que podamos ir preservando la salud. Hemos visto cómo algunos amigos de la parranda se han desbocado en estas últimas semanas y hoy lo hemos visto cómo se ha ido incrementando los casos. Queremos tener comercio, necesitamos cuidarnos. Tenemos que recuperarnos económicamente, pero eso pasa por la responsabilidad que tenemos todos de preservar nuestra salud y de preservar la salud de otros. El presidente Yamatei mencionó que se espera que los efectos de la segunda ola de contagios no impacten muy grande porque el país no podría dar marcha atrás a los avances que presentan el tema de reactivación económica. Esperamos que no nos impacte muy grande porque no podemos echar marcha atrás a lo que ya avanzamos. No podemos echar marcha atrás a lograr la recuperación de nuestro país. No podemos dejar de seguir creciendo en las relaciones con el mundo y no podemos dejar de abrir las oportunidades que hoy, gracias a la pandemia y al cambio de actitud que todo el mundo ha tenido, incluyendo nosotros en el gobierno, hemos logrado acercarnos a otros comercios. Bueno, quizá lo más esperanzador de lo que acabamos de ver antes de iniciar el análisis es escuchar el hecho de que el presidente dice de que pues ya no se puede obviamente cerrar porque sería catastrófico. Veamos datos porque esto es importante. A ver, Sandy, mira, algo que ya se veía venir y lo hemos venido diciendo aquí en las últimas semanas, precisamente en este programa A la Medida, un aumento en el número de casos de COVID-19 que ha sido palpable, que ha sido sostenido en las últimas cifras presentadas por el Ministerio de Salud. Como decía el presidente Yamatei, la segunda ola, en criterio de ellos, ya está aquí en Guatemala y llama a la responsabilidad personal para extremar cuidados. Y esto es algo que se está dando en Europa y en todo el mundo, así que definitivamente creo que tenemos que tener ese cuidado. Recordemos que es muy posible que si todo sigue igual, el número de casos siga en aumento constantemente durante las próximas semanas y tal y como lo preveía el estudio de la Universidad de Washington, podríamos llegar a ver un pico de casos extremo entre noviembre y diciembre de este año, pero ese pudiese también cambiar si nuevamente volvemos a tener esa responsabilidad personal, que ojalá pues así sea, sobre todo en estas fechas que se acercan, Sandy. Así es, Julio, y estamos cerca de una de las que se tiene también mucho miedo por las festividades y también por el contexto que se ha presentado. Sí. Representa fiestas, de hecho, ya hay varios lugares que han anunciado fiestas temáticas por Halloween. Imagínate. Y esto también sabemos que representa
un punto vulnerable de contagio, Julio. Sí, entonces, total. a partir de este viernes es cuando la situación se podría descontrolar y cuando muchos incluso se podrían olvidar de las medidas de prevención y bueno, los contagios estarían ahí registrándose 1 o 2 semanas después. Sí, y es que tenemos que recordar una situación, fuera de las fiestas temáticas que puedan haber por el tema prácticamente de la celebración del Halloween para algunos y obviamente también el contexto de lo que significa en Guatemala el 1 de noviembre. Aunque esas fiestas no se den, yo estoy seguro que algo sí se va a dar. Y este es el llamado a la conciencia, es decir, las visitas entre familiares, las visitas entre amigos. Está bien, yo no digo que no se hagan, es decir, ¿y cómo lo vas a tratar de impedir? Pero deberíamos de tener en este momento la conciencia que si de verdad va a haber una reunión, que ojalá se pudiera evitar, pues sea lo más pequeña posible, porque no sabemos, cualquiera de los que llegue puede llevar el virus a tu casa. E implementar también las medidas que tomar en ingresar a la desinfectar muy bien, utilizar la ropa que cargamos en el día y colocarla en una bolsa que esté separada, que esté muy bien cerrada. Son medidas básicas que la pregunta es qué tanto nosotros las estamos siguiendo. Si recibimos visitas menores, por ejemplo, ¿qué medidas también tomamos? Debemos también hacer conciencia, por ejemplo, también de la suela, especialmente, ¿verdad? Ciertas medidas que te protegen también, Julio, y si alguien tiene ciertos síntomas, no acudir, porque también ponemos en riesgo. A veces decimos, no, tal vez es una gripe. No sabemos realmente y estamos exponiendo a los demás. Y personas vulnerables, es decir, en lo posible evitar llevar a los pequeños de la casa, niños, muy niños, años para arriba. Y aquel desinfección de los zapatos al entrar a la casa ya no se está dando, o al menos ya no de una manera tan fuerte como fue al principio de la pandemia, porque si esto no lo estamos haciendo de una manera cuasi religiosa, estamos de estas fechas. Creo que sí ha existido un relajamiento, Julio. Yo creo que sí. Con la apertura del país se cree con que, bueno, el virus ya se ha debilitado, que la situación es diferente y no. Todavía estamos enfrentando esta pandemia y por lo tanto se tienen que tomar en cuenta las medidas de prevención. Hay más datos, ¿te parece si los mostramos? Adelante, gracias. Para evitar que el aumento de casos alcance las cifras graves que ya se proyectan. Los datos muestran que la gran mayoría de los casos de COVID-19 que se están registrando en el país son en jóvenes, algo que también se vio en países europeos y Estados Unidos, por citar un ejemplo. Podía echar a Escuchar al presidente Yamatei decir que ya no va a cerrar ni parcial ni totalmente por el tema de la economía. Pero ¿qué pasa si los casos tienen un repunte pues considerable, como ha pasado en Europa? ¿Qué pasa si las muertes, la indefectible? La pregunta va para todos ustedes que nos están viendo. ¿Será que realmente queremos que se vuelva a cerrar parcial o totalmente el país? ¿Y será que realmente podemos soportar en la economía familiar, en la economía personal y obviamente en la economía de país un segundo cierre de país? Así que
¿por qué no lo pueden? Que debemos de tomar y que nos pueden ayudar mucho a controlar esta situación, que esas curvas que se anuncian se puedan ir aplanando y que la activación económica pueda continuar en ese procedimiento que hasta el momento se lleva. Eso es lo que todos necesitamos. Lo que sí le es que nosotros aquí en A la Medida, aunque parezca a veces fastidioso y le pueda parecer aburrido, vamos a seguir recordándolo. ¿Sabe por qué? Por el bien de Guatemala, por el bien suyo, por el bien de su familia, por el bien de todos. Y ahí sí que pues pongamos de nuestra parte absolutamente que el gobierno haga la suya, pero no dependamos de eso, dependamos de usted y de cada uno con nuestra responsabilidad. Y tomando un poquito las palabras tuyas, bueno, una palabra de origen árabe, ¿verdad?, que utilizamos en el español, ojalá, que significa en la traducción literal, Alá quiera, que en este caso pues Dios quiera también que todos nosotros entendamos el mensaje. Así es, vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar continúa la situación en camino, Julio. Ahora solicitaron pues al director que explique el fondo, los 135 millones que se hablaba hace unos días y que fueron tan controversiales. La Comisión Presidencial contra la Corrupción en acción. ¿Quiere saber qué? Reunió con el director general de Caminos, Freddy Chojolán. Dávila explicó que la firma de Chojolán en los documentos relacionados a los 135 millones de quetzales es real. Él indicó de que desconocía ese proceso y que en algún momento había presentado una denuncia por falsificación de firmas. Es una situación que él manifiesta de que fue un error haberlo dicho de esa manera. No tenía la documentación correspondiente en ese momento y que al día de ayer hizo una solicitud ante la división financiera de aquí de la Dirección General de Caminos, la cual le dieron respuesta el día de ayer en horas de la tarde. Posteriormente a eso y verificar el expediente correspondiente de acá de la Dirección General de Caminos, él indica de que ese proceso está en orden, que las firmas que calzan los documentos de solicitud de transferencia de esos 135 millones sí son firmas de él. Añadió que continuarán investigando sobre este tema. Hemos iniciado también el desarrollo de varias entrevistas a funcionarios relacionados precisamente con este tema de los 135 millones. Hoy se estaba haciendo un acercamiento también con el señor ministro de Comunicaciones para tomarle la entrevista correspondiente, así como otros funcionarios que tenían que ver con el respaldo y todo el trámite del proceso correspondiente. Ya estamos en eso. Definitivamente aquí tenemos que analizar porque estas declaraciones que en su momento el director general de Caminos, Freddy Chojolán, dio, pues no pueden ser así tan a la ligera, porque imagínese usted estas situaciones que causan. Hagamos el análisis y expliquemos y tratemos de entender qué es lo que sucedió. Ahí tenemos los datos en pantalla. A ver, Sandy, cada vez queda más claro qué fue lo que exactamente pasó con esos famosos 135 millones de quetzales que supuestamente se habían perdido, algo que parece insólito, ¿verdad? La realidad es que el dinero no se perdió. Tanto el ministro de Comunicaciones como el presidente Yamatei y ahora el propio comisionado contra la corrupción llegaron a la misma conclusión. Pero tenemos que entender el por qué. Todo fue una reasignación presupuestaria y esta está completamente detallada en cuanto al destino exacto de los recursos. Es decir, en otras palabras, esos 135 millones serán ejecutados por Caminos, pero en otros rubros presupuestarios. Aún así, la Comisión Presidencial contra la Corrupción afirmó que seguirán solicitando la comunicación correspondiente y realizando las entrevistas a los funcionarios del MICIBI, porque algo que sí no puede ser admisible, diría yo, que las primeras declaraciones, en este caso del director de Caminos, Chojolán, pues hayan creado también esta confusión, esta duda. Es decir, si tú estás a cargo de algo, tienes que estar claro en todo momento de lo que dices y del control que llevas, de las finanzas, ¿no? Sobre todo el control de las finanzas. Así es. Julio, ¿en qué momento fue que se descubre o que se dan cuenta de que hay este faltante o que pues no se sabía dónde se encontraba? Creo que fue en una citación, ¿no? Sí, fue en una citación en el Congreso de la República donde no se pudo explicar qué es lo que había pasado. Ayer nosotros, y antes que veamos los siguientes datos, solo quiero recordar lo siguiente. Ayer nosotros en la investigación explicábamos dónde estaban esos 135 millones en cuanto a que se pidió una reasignación de techo presupuestario, de espacio presupuestario, y fueron entonces destinados siempre en la Dirección General de Caminos
Caminos, pero para otro tipo de obras. Ahora lo que habrá que esperar es que esas obras pues sean verificadas. Tenemos más datos. Así es, y antes de ir a otros datos, quiero hacer hincapié en esto. Ayer hablábamos también del tema de interpelaciones que lleva mucho tiempo y hemos visto cómo temas como estos que llevan a una investigación pueden ser tratados en una citación. No hay necesidad de estar estableciendo interpelaciones que llevan meses. Y se pueden aclarar más rápidamente. Exacto. Porque una cosa sí es importante, por el derecho a la información pública, que los guatemaltecos sepan qué pasó. Y ahora, pues bueno, es bueno saber que el dinero está allí. Ahora hay que ver cómo está el control, repito, de la persona, en este caso el director de caminos, y sobre todo la ejecución de la obra física en sí. Y por eso ahora le vamos a mostrar otros datos, porque en este caso otro punto importante es la afirmación del director de caminos que supuestamente le falsificaron la firma. Es algo muy grave, imagínate, que merece investigarse. Información que salió a luz en esta citación por parte de diputados del Congreso de la República. Tú lo dijiste, correcto. El comisionado contra la corrupción afirmó que todo fue un error por parte del director de caminos porque no tenía la documentación en ese momento. Pero vaya error. Entonces se dice, no tengo la documentación, no se indica, no lo sé. O se perdió. Exactamente. Eso es más dramático todavía. Sin embargo, hay que verificar el expediente correspondiente y se puede mostrar que las firmas nunca fueron falsificadas y sí pertenecen al director de caminos. Es importante lograr tener transparencia en el tema, aunque el caso ya queda más claro. Es importante hacerlo notar que no debería existir este tipo de confusiones en el MISIVIS. No sé dónde está. Creo que me falsificaron la firma. Son declaraciones muy fuertes. Inadmisibles, diría yo. Por eso, fíjate, Sandy, aunque ayer tratamos este tema, es muy importante que hoy lo volviéramos a tratar, explicando y aclarando esta cuestión. Pero, bueno, ahí está la Comisión Presidencial contra la Corrupción, investigando, haciendo las averiguaciones. Y bueno, esperemos que también se logren tomar ciertas decisiones. Pero lo más importante es saber que los 135 millones están allí. Importante es aclararlo. Eso, y también aclararlo, ¿verdad? Para que investigar exactamente el contexto de esta situación. Vamos a la pausa en este momento, pero al regresar hablaremos de maestros, ¿te parece? Sí, claro, pero mira qué maestros, destituidos, sí, pero por agresores sexuales, qué cosa más terrible. Así que... La ministra de Educación, Claudia Ruiz, señaló que algunos continúan porque tienen pendiente el servicio civil, pero ya se han realizado destituciones. Se está dando seguimiento a través del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación. Se ha estado haciendo una investigación. Hay muchos de esos maestros que tenían procesos pendientes en servicio civil por las denuncias. Entonces hay algunos procesos que van avanzados, inclusive han habido destituciones por ese tema. En el departamento de Cobán la otra vez estábamos revisando que se habían realizado como un promedio de 8 a 9 destituciones. Entonces, y por eso les digo, se está haciendo todo ese recuento y se está cotejando con la información que se tiene de las personas que tienen estos señalamientos. La titular del ministerio resaltó que han fortalecido la aplicación de protocolos y sistemas de protección para evitar que sean víctimas de esta problemática. En el Ministerio de Educación, ese es un tema que se ve con mucha responsabilidad. Se aplican los protocolos y por supuesto que se aplica la ley en su máximo rigor. Nosotros tenemos todo un sistema para proteger a los niños y no deben de estar expuestos en ningún momento en ninguna de las escuelas. No vamos a tolerar ni vamos a permitir ningún acto de ningún tipo de violencia hacia nuestros niños y eso es un mensaje que claramente estamos mandando en este momento gracias a la oportunidad que ustedes me dan. Vamos a ser muy drásticos en aplicar las normas, porque estos son casos que ya venían, y vamos a ser muy drásticos en la aplicación de estas normas. Vaya tema de trascendental importancia. Le pido por favor que hagamos el análisis y junto a la producción vamos a ver estos datos. Ahí los tenemos en pantalla y es que, Sandy, el Ministerio Público implementó, como tú recordarás, el denominado Registro Nacional de Agresores Sexuales, denominado comúnmente como RENAS, para todas aquellas personas, ¿verdad?, que trabajan con menores de edad, pero es un registro que nos indica quiénes han sido condenados como agresores sexuales. El RENAS, que es una base de datos en la cual aparecen estas personas, pues es una
herramienta muy útil para el Ministerio de Educación. Es obligatorio que tanto las instituciones educativas privadas como las del sector público exijan la carencia del registro de agresor sexual extendida por el Ministerio Público a todos los maestros sin excepción. El RENAS está pensando que para que sea una protección hacia los estudiantes y por ende esto debería ser un requisito obligatorio para toda contratación de toda persona, no solo maestros, también aquellos, por ejemplo, que manejan buses, por decirte algo, que atienden la tienda, pero que trabajan con niños. Vamos con otros datos, Andy. Así es, Julio, porque las agresiones sexuales en contra de menores y de adolescentes es sin duda alguna una realidad a nivel mundial. Y en Guatemala se ha elevado a cifras que son alarmantes. Correcto. La estadística oficial del INASIF demuestra que en promedio se dan al menos 27 agresiones sexuales diarias en contra de menores. Esto sin contar con el subregistro de casos que no son denunciados. Un dato revelador es que los agresores sexuales atacan particularmente a menores comprendidos entre los 10 y 14 años. El RENAS en sí no garantiza que una persona no tenga una tendencia a ser agresor sexual. Correcto. O que hasta lo haya sido. Simplemente garantiza que esa persona no haya sido condenado por este delito. Tienes toda la razón, Sandy. En este caso y en este contexto de lo que estamos analizando, me parece muy oportuno lo declarado por la ministra Ruiz, la ministra de Educación, y es que así tiene que ser. No se puede tolerar, no se puede permitir, pero si hago una aclaración, es decir, así como lo están viendo, revisando, atendiendo y despidiendo dentro de las instituciones públicas, hombre, también hay que llevar un control en las instituciones privadas, porque ¿cuántos colegios privados existen donde por allí, con una situación que falle, puede haber algún agresor sexual rodeado de niños, ¿no? Y aquí no estamos contando solo las personas que son denunciadas, porque recordemos que una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario y sea vencido en juicio, según dice nuestra legislación guatemalteca. Entonces estamos hablando de esos casos donde con toda la evidencia se logra comprobar y se logra una sentencia por agresión sexual. Así es, correcto. Es decir, solo para las personas que cuentan con esta sentencia. Sin embargo, esto ya para finalizar el tema nos lleva a otra cuestión. En los exámenes estos psicométricos que deberían de existir en todo proceso de selección, habría que integrar algunas preguntas específicas para ver esa situación en cuanto a la potencialidad de llegar a ser o no un agresor sexual para las personas que trabajan con los niños. Esta es la situación entonces que se vive en el centro educativo público especialmente. Ojalá que se puedan reforzar entonces las medidas en lo privado, como indicaba Julio Talamonti, y protejamos así a la niñez y adolescencia guatemalteca. ¿Vamos a la pausa? Que así sea. Entonces vamos a la pausa con eso. No cambie, por favor, regresamos. Nosotros somos autoridades del Ejecutivo. Dieron a conocer la fase 2 del proyecto Mi Pueblo, Mi Tierra, Mi Producto. Y esto es un proyecto que lo que pretende es fortalecer la economía nacional. ¿De qué manera? Pues precisamente como decía al principio, apoyando a la micro, a la mediana y a la pequeña empresa. Vea la información. El presidente Alejandro Yamatei participó de la inauguración de otra fase del proyecto Mi Pueblo, Mi Producto, programa destinado a apoyar a los artesanos y emprendedores con el objetivo de promover las artesanías guatemaltecas en el Aeropuerto Internacional de La Aurora. La segunda fase del proyecto cuenta con el apoyo de la misión y la asistencia técnica de la Embajada de la República de China, Taiwán. Para mí es un gusto venir aquí a esta inauguración de esta segunda etapa de Mi Pueblo, Mi Producto, venir y compartir con ustedes, con los 16 empresarios, microempresarios que han arrancado con este producto, que los iremos rotando, los iremos aumentando de manera tal que haya más posibilidades de que el mundo conozca nuestros productos, y agradecerle al viceministro encargado de las MIPYMES, Ernesto, todo lo que ha hecho porque esto sea una realidad, pero especialmente todo lo que va a hacer, porque tenemos muchísimo por hacer por la microempresa, que nuestro compromiso es que los micros en nuestro gobierno pasen a ser medianos, que los medianos pasen a ser grandes y que los que no tenían empresa principien a ser microempresarios, porque tenemos que generar un país de empresarios, un país de propietarios, que yo esperaría que lo dejemos así dentro de 3 años y 3 meses que estemos dejando el gobierno. Antonio Maluf, ministro de Economía, indicó que son 16 MIPYMES las que forman parte del programa Mi Pueblo, Mi Producto. Pero para el pequeño los esfuerzos que estamos haciendo con Mi Pueblo, Mi Producto son fundamentales
para la creación de esas nuevas oportunidades de negocios, resaltando esos valores históricos y culturales que tenemos. Del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, la pequeña y mediana, vamos a continuar realizando acciones para apoyar y fortalecer a las MIPYMES, ya que estas son el principal generador de fuentes de empleo, convirtiéndose en el principal motor de desarrollo económico del país. Por su parte, Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, comentó que el proyecto será una ventana para 2.7 de millones de pasajeros que visitan el país. 4.000 graduandos de este 2020 fueron beneficiados con becas y también con tablets electrónicas para promover así su aprendizaje. En la entrega de becas de inglés estuvo presente el presidente Alejandro Yamatei, quien destacó que la inversión extranjera es clave para generar oportunidades a los jóvenes, al mejorar su aprendizaje e involucrarlos en la tecnología. Y hoy nos toca a nosotros, a través del impulso de esa recuperación económica y el proyecto de transformación económica del país, generarlos en ustedes el conocimiento del idioma inglés para que podamos, trayendo inversión a Guatemala el próximo año, darles la oportunidad en que encuentren trabajo, porque nuestra gran responsabilidad es brindarle oportunidades a los que no la han tenido. Y hoy los jóvenes merecen esas oportunidades. Este es un paso más que da el gobierno de Guatemala para brindarle un soporte a toda la población que no solo ha sido afectada por la pandemia, sino que también ha sido afectada por las causas estructurales que le han dado origen a muchos de nuestros males sociales. En tanto, la titular de la cartera de Educación explicó que los jóvenes beneficiados con la beca tendrán la oportunidad de recibir un proceso de formación en un idioma extranjero. Reciben una tablet que lleva el internet de acuerdo a las necesidades de la plataforma que está instalada para que no tengan ninguna dificultad en el manejo. Están ya listos y hemos cuidado con el señor gerente de INTECAP todo el tema de la formación a través del cuerpo especializado de maestros que van a atender este proceso con los estudiantes. Hemos cuidado inclusive cada detalle desde el punto de vista pedagógico, la ambientación de los entornos virtuales para que estas becas puedan ser exitosas. En la entrega también estuvo presente el gerente general de INTECAP, quien se refirió a los cambios generados en el aprendizaje debido a la pandemia, lo que llevó a la utilización de la tecnología como herramienta central. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, por medio de un comunicado de prensa, informó que designó a Delia Back y a Felipe Alejos como no elegibles para ingresar al territorio de Estados Unidos de América. Vea, por favor, la información. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, por medio de un comunicado de prensa, informó que ha designado a Delia Back y Felipe Alejos como no elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Pompeo señala que estas designaciones se realizan bajo la sección 7031C de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados 2020. Según la sección 7031C, una vez que el secretario de Estado designa funcionarios de gobiernos extranjeros, esas personas y sus familiares directos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. La ley también requiere, según el comunicado, que el secretario de Estado designe pública o privadamente a dichos funcionarios y a sus familiares inmediatos. El departamento seguirá utilizando estas autoridades legales para promover la rendición de cuentas en la región y en todo el mundo, concluye la declaración del secretario Pompeo. Ha sido un privilegio informarle, lo esperamos mañana.